La idea es compartir, como mencionaban, los desafíos ya en lo particular de competitividad para la industria de alimentos y bebidas, y también aprovechar para mostrar cuál es nuestra agenda de trabajo, cuál es nuestro horizonte de trabajo y agenda de gestión que impulsamos desde nuestra entidad, y un poco esperando también que ustedes hagan uso de ese espacio de oportunidad que acercamos también para visualizar las posibilidades de acercar iniciativas que nos permitan ampliar la cobertura de la gestión que nosotros llevamos por delante para dar respuesta de alguna manera a algunos de estos desafíos que voy a compartir durante esta presentación. COPAL es una entidad que nuclea a 33 cámaras sectoriales de la industria de alimentos y bebidas que desarrollan su actividad a lo largo y a lo ancho del país. Granotec es socia de nuestra entidad que este año celebra sus 50 años, así que también esperamos que nos puedan acompañar. Entidad que además alcanza un universo de 14.500 empresas, un entramado complejo en un 95% pymes. Y ya para dar introducción, quiero compartir con ustedes lo que nosotros consideramos una verdad irrefutable, que es la importancia de esta industria de alimentos y bebidas para la economía, también para el mundo y para nuestra sociedad en lo particular. Estamos hablando de una industria que aporta 3 de cada 10 pesos que genera la industria, una actividad que representa 3 de cada 10 puestos de trabajo formales de nuestra industria manufacturera, una industria que se ha convertido en un generador de divisas genuino, indiscutible, con 4 de cada 10 dólares de exportación, algo ya se había mencionado en torno a esto, una posición, que ha logrado también sostener a lo largo del tiempo y que se verifica también con un superávit significativamente relevante. Estamos hablando de un superávit comercial en torno a los 30.000 millones de dólares anuales y también con una participación relevante en términos de la recaudación tributaria a nivel nacional, participando con el 17% de ese total. Y esta verdad, que para nosotros es una verdad irrefutable, convive con lo que nosotros denominamos una realidad ineludible, que es la situación de nuestro sector, situación que voy a aprovechar también a describir y a desarrollar. Un gigante que es, como les mencionaba, nuestra industria de alimentos y bebidas, que encontró también su techo hace ya por lo menos 15 años, me animo a decir 20 años también, y que la idea es entender cómo se verifica esta situación que nosotros denominamos de estancamiento crónico. Esta realidad ineludible y que a nosotros nos lleva de alguna manera a indagar, cuáles son esos factores que están limitando efectivamente las posibilidades de expandir y que este sector aproveche toda esa relevancia de la que hablaba y la transforme en las posibilidades de concretar todo el potencial que caracteriza esta actividad. Y para empezar, ¿cómo se verifica esta situación de estancamiento? Nosotros lo que hacemos es relevar distintos indicadores, entre ellos la producción, un índice de volumen físico, que también lo venimos relevando hace ya mucho tiempo y que comparamos también con otras situaciones, y lo que denota, lo que se verifica cuando nosotros consideramos un recorte temporal o horizonte temporal significativo, es que esta industria ha tenido un comportamiento cíclico con momentos de retracción, otros momentos de recuperación, pero que a lo largo del tiempo no logra expandir o superar sus niveles máximos. Y esto, cuando lo miramos al interior de nuestras 33 cámaras sectoriales, este resultado se extrapola. Desde ya que hay diferencias respecto de los momentos o de los picos máximos, pero la realidad es que no se ha logrado dar un salto significativo en materia de producción. Y cuando esta línea amarilla, que es la evolución o la performance de la actividad, la evolución de la producción, la miramos en torno a la utilización de la capacidad instalada, también sugiere que evidentemente hay factores que están limitando las posibilidades de ampliar esta producción. Una utilización de la capacidad instalada relativamente baja, que nos está dejando o nos arroja alrededor del 40% de capacidad ociosa.
Y acá hago un paréntesis porque es muy importante de cara también a lo que proyectamos como entidad. Mucho se habla de la ola de inversiones, desde ya de incentivar esa situación, pero la realidad es que tenemos un desafío para hacer uso de esta capacidad ociosa y entender en qué condiciones está también tecnológicamente esta capacidad ociosa. En lo que es el terreno también de nuestra actividad exportadora, nuestro terreno internacional, Argentina, la industria de alimentos y bebidas de Argentina, cuando vemos este gráfico, nos demuestra que ha logrado ubicarse entre los principales países productores y exportadores a nivel mundial. Pero cuando nos comparamos con el resto de los principales países exportadores de alimentos y bebidas a nivel mundial, Argentina no ha logrado tampoco despegar en este terreno, mientras que los principales países como Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, China, han más que duplicado o triplicado su posición de exportación. Esto, de alguna manera, da cuenta de lo que mencionaba Gustavo Lázari, que si nosotros aspiramos a duplicar nuestra posición, le hacemos cosquillas al mundo, porque hoy nuestra industria de alimentos y bebidas está teniendo una participación en el orden del 1% a nivel internacional. Ese es nuestro share en lo que es la demanda de alimentos a nivel mundial. Es increíble porque somos un país que producimos todo lo que el mundo demanda, sin embargo tenemos muchos desafíos en esta materia. Y a esta performance también lo que subyace son dos situaciones en lo particular que nosotros miramos también en profundidad, que tiene que ver con nuestra matriz de exportación, matriz que se explica, digamos, por un montón de rubros. Comparativamente, la verdad es que Argentina exporta o tiene actividad exportadora en estos 33 sectores que nosotros representamos. Sin embargo, los principales tres están explicando el 70% de nuestras exportaciones. Y en términos de la matriz de destino, algo ya se había mencionado, en términos de la agroindustria, la industria de alimentos y bebidas está llegando a 180 destinos, sin embargo, los principales 10 explican alrededor del 50% de lo que esta industria de alimentos y bebidas exporta. Y esto de alguna manera, de vuelta, verifica una vez más las limitantes que tenemos para expandirnos como sector. Otro aspecto también que verifica estas dificultades o esta situación ineludible tiene que ver con el entramado de empresas exportadoras. La realidad es que ya haciendo también una mirada relativamente significativa en términos de horizonte temporal, lo que vemos es que cada vez son menos las empresas que participan de la actividad exportadora. Y la industria de alimentos y bebidas, acá se está mirando la evolución en términos de industrias manufactureras que participan del comercio internacional. Alimentos y bebidas no es la excepción. Yo les mencionaba un universo de 14.500 empresas. En nuestro caso, solamente 1.300, 1.200 empresas según el año registran algún tipo de actividad exportadora. Estamos hablando de que desde ya son bajas las empresas que participan de la actividad y además lo hacen de forma discontinua. Y esto que recién resumía como la situación o la realidad sectorial, de alguna manera se explica con esto que les voy a compartir ahora, que tiene que ver con los indicadores de competitividad. Nosotros lo que hacemos es indagar justamente sobre cuáles son esos factores que limitan las posibilidades de ser competitivos. Algo ya mencionó Gustavo Lázari en su presentación. Este es un resultado del IMAID, donde mide un universo de 67 países, entre ellos Argentina, y en el último año, en 2024, Argentina calificó en el puesto número 66. Estudio que analiza las distintas dimensiones de competitividad, algo también comentaba Gustavo, desempeño económico, la cancha embarrada, seguramente para lo que se proyecte para el resultado 2025 empecemos a encontrar quizás una situación de mejora de esta posición, sin ninguna duda. El tema es que hay que ver cómo el impacto de las medidas que se van tomando también son superadoras en términos comparados, porque justamente lo que es relevante es mirar la posición de Argentina en términos comparados. Desempeño económico que obviamente incluye la inercia inflacionaria, los déficits fiscales recurrentes, y todo el cambio de regla de juegos.
Eficiencia gubernamental, ahí se concentra toda la carga administrativa que también se mencionó, hoy atendida por lo que es la agenda de simplificación y desregulación. Eficiencia empresarial, que tiene que ver con el entorno para los negocios, también muy en inercia con lo que es la eficiencia gubernamental, algo de esto ya también desarrolló Gustavo, y el tema infraestructura, donde principalmente se evalúa también las posibilidades de conectividad interna y conectividad externa y cómo acompaña esa infraestructura para, obviamente, asegurar las posibilidades. Nosotros como actividad, como industria, también hacemos un doble clic en lo que Gustavo también presentó como la cirugía de los costos, el costo argentino. Esta es la estructura o la composición de los costos en términos de los bienes industriales, análisis que llevamos adelante con la Unión Industrial Argentina y donde, deja en evidencia cuáles son los principales factores de incidencia o factores que están limitando esas posibilidades de expansión de la producción y desde ya de la actividad exportadora. Carga fiscal, el costo laboral no salarial. Ayer justo en una entrevista Guillermo Francos hablaba de la litigiosidad, cómo se ha incrementado en el último tiempo, los costos en logísticas que superan casi en un 40% el promedio regional, en esto voy a profundizar. Y también todo lo que tiene que ver con el acceso al financiamiento y todavía también el costo en este sentido. En términos industriales, también hemos indagado y analizado comparativamente lo que significa esa carga tributaria para un conjunto de impuestos comparables y en términos de la industria manufacturera, Argentina está liderando el ranking con mayor presión tributaria. Cuando esto lo analizamos en el plano ya más de la industria de alimentos y bebidas, yo al principio les mencionaba la relevancia que tiene esta actividad en términos de la participación del Producto Bruto Industrial. También les mencionaba o compartía la participación en términos de la recaudación tributaria. Este gráfico lo que compara son distintas actividades económicas donde podemos ubicar cada una de las actividades según la participación en el Producto Bruto. El Producto Bruto Industrial nosotros estamos participando en el orden del 29%, 30%, y la participación en la recaudación, en términos de la recaudación o el aporte que hace la industria a la recaudación nacional, nosotros representamos el 62%. ¿Qué denota esto? Que evidentemente nuestra participación en la economía es menor a la carga tributaria que recae sobre nuestra actividad. Así que es desproporcionalmente alta en comparación a otras actividades y esto evidentemente sugiere las dificultades que tenemos como actividad también para seguir expandiendo o seguir creciendo considerando la carga fiscal que recae en los alimentos y en las bebidas, que también lo hemos analizado, que ya no quedan dudas y que tenemos también muchos desafíos por delante en este sentido. Carga tributaria que representa en torno a el 40% en un alimento, 50% en una bebida. Si incluimos derechos de exportación, esto se amplía. Carga tributaria que además convive con una estructura tributaria muy compleja, muy exigente. Estamos hablando de una estructura que nos hace interactuar con más de 155 impuestos en los distintos órdenes gubernamentales. Y acá hago un paréntesis porque el gobierno ya de alguna manera reafirmó cuál es el sendero en términos de lo que es la agenda tributaria y fiscal. Esto me parece importante tener en cuenta porque independientemente del desafío o del sendero que han fijado para la baja de impuestos, también recientemente hubieron declaraciones respecto de la posibilidad también de simplificar esta estructura tributaria, de ver la posibilidad, por lo menos a nivel nacional, de reducir la cantidad de impuestos, y esto sí es novedoso. Porque estamos hablando de bajar este nivel de 84 impuestos a 6, mencionaba también Gustavo Lázari en su presentación, con lo cual también acá los invito a pensar en cómo puede ser esa construcción, es muy incipiente y lo que nosotros también estamos empezando a encarar junto con la agenda de simplificación fiscal. Este es un ejemplo de lo que significa también en términos de la carga administrativa
administrativa para hacer frente a nuestras obligaciones fiscales, a nuestras obligaciones administrativas, cómo esto impacta en el día a día, en cómo insume tiempo en el día a día de cada una de las empresas y en especial en el entramado PYME cuando nos miramos y nos comparamos en términos de las pymes de la región. La verdad es que nuestro entramado se encuentra en total desventaja en términos de lo que implica hacer frente a las obligaciones fiscales y administrativas. Otro de los factores también que limitan esa competitividad, esa posibilidad de expansión, tiene que ver, como mencionaba Gustavo, con todo lo que hace al costo logístico. Nosotros hicimos un análisis de impacto respecto del sistema de transporte y distribución y lo que resultó es que en función a las distintas categorías, obviamente que interactúan con determinado sistema logístico, con determinado transporte, esta incidencia alcanza entre un 14 hasta un 30% en términos de la facturación. Además de medir este impacto, nos animamos a entender un poco el marco de los convenios colectivos que rigen el sistema de transporte y también lo que hemos identificado son distintas ineficiencias que responden a prácticas que se han instalado, exigencias que verdaderamente no se ayornan ni tampoco responden a lo que los sectores necesitan para justamente llegar en tiempo y forma y obviamente generan extra costos y un montón de ineficiencias que también hemos profundizado en términos de lo que mencionaba recién, en términos del convenio colectivo de trabajo. También en términos de lo que es competitividad, como conectividad, a lo que ya había mencionado, hicimos junto con la Unión Industrial Argentina un análisis en términos de los costos portuarios. Este es un ejemplo de lo que hemos analizado. El costo de operar un contenedor de 40 pies llega a ser hasta 3 veces más caro en lo que son las operaciones de exportación y 13 veces más caro también comparativamente en la región para lo que son las operaciones de importación. Todo esto, todo este sustento es lo que a nosotros de alguna manera nos va fijando las prioridades de agenda, es lo que nos permite también dar la discusión de una manera sólida con las distintas áreas de gobierno, con los distintos actores. Así que esto es lo que forma parte de nuestro diagnóstico y también de nuestros inputs para argumentar cada una de las líneas de trabajo. Y lo que sigue es un poco compartir con ustedes justamente la agenda que nosotros estamos conformando y que estamos también transitando para dar respuesta a estos desafíos y a estos factores que están limitando nuestra actividad y nuestras posibilidades de competir. Agenda que se centraliza en 5 áreas claves. La primera de ellas, reforma fiscal y tributaria. La segunda, transporte, logística e infraestructura. Apoyo a pymes, fomento a la internacionalización y también la agenda de simplificación y desregulación que ha tomado realmente un rol central y donde también los voy a invitar a acercar propuestas y a ser creativos porque seguramente nos estamos quedando cortos también con todo lo que venimos identificando. Reforma fiscal y tributaria, donde nosotros estamos aprovechando el marco de oportunidad que nos deja el régimen de transparencia fiscal al consumidor. No sé si todos lo tienen claro, pero hoy ya se está implementando en los tickets, donde cada uno lleva adelante su experiencia de compra, la exposición de los impuestos a nivel nacional. Es increíble, pero esto se sancionó por ley. Hoy se exponen solamente los impuestos a nivel nacional. Tenemos el desafío de que las propias provincias que han también sostenido la necesidad de esto adhieran al régimen y empiecen a transparentar su posición. ¿Esto a dónde nos va a llevar? A exponer ese 40 y 50% de carga tributaria sobre el precio de un alimento o de una bebida que les comentaba anteriormente. ¿Y por qué se presenta como una oportunidad para nosotros? Porque es un punto de partida para ya dejar de dar la discusión en qué consiste esa carga tributaria y empezar a discutir de una forma mucho más sincera sobre las posibilidades para bajar impuestos. Así que COPAL está impulsando desde ya este régimen y desde ya
acercando todas las oportunidades de conversación intersectorial para lograr un régimen pleno con un compromiso por parte de todas las jurisdicciones. Reforma fiscal y tributaria, donde también estamos insistiendo en la cuenta única tributaria justamente para hacernos de esos fondos que decía Gustavo, se quedan, esos saldos que se quedan en las provincias y los municipios, es donde entendemos podemos encontrar la alternativa para poder disponer de lo que nos corresponde. Agenda fiscal y tributaria que desde ya sigue dando la discusión respecto a los derechos de exportación, pero también como entidad, cuando se reafirmó el sendero de baja de impuestos y derechos de exportación formaba parte de ese sendero, hemos también acercado durante todo este tiempo distintas alternativas, entendiendo de que esto de alguna manera depende justamente del poder sostener los resultados macroeconómicos que se mencionaron también durante esta mañana. Agenda también de reforma fiscal y tributaria que no pierde de vista lo que mencionaba antes, ¿no? Que es toda la agenda de simplificación tributaria y lo que ya les conté respecto del desafío que tenemos para pensar en la consolidación fiscal, en la reducción de cantidad de impuestos más allá de la baja de la carga tributaria, ¿no? También compartirles la agenda en torno a transporte, logística e infraestructura. Acá traigo dos ejes fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con los costos portuarios. Hemos conformado una mesa intersectorial donde participan distintas entidades, principalmente los que operan con los puertos, y donde lo que hicimos como entidades es, en primer lugar, ponernos de acuerdo cuál es el punto de partida. La verdad es que hay mucho ya desarrollado en términos del diagnóstico, en términos de los costos, que impactan en las posibilidades de operar nuestros puertos, y lo que hicimos es facilitar identificando desde lo que es el marco regulatorio todas las posibilidades para empezar a incidir sobre los costos y extracostos que genera el marco regulatorio. Ya hubieron algunos resultados en esta materia. Uno de ellos tiene que ver con lo que resultó para lo que son las verificaciones exhaustivas que estrictamente se exigían en las terminales portuarias. Hoy se pueden hacer en depósitos fiscales y eso sin ninguna duda se traduce en un menor costo en este sentido. También estamos trabajando en lo que es la gestión más eficiente y transparente también de turnos, tratando de acercar una propuesta de sistema para digitalizar esta situación y otras cuestiones que hacen, como les decía, en materia portuaria. Bitrenes, también mirando y tratando de identificar nuevos tramos, nuevas conexiones que sean verdaderamente estratégicas y en perspectiva a la necesidad también de acompañar esas conexiones que den la posibilidad de una mayor capacidad de carga con la infraestructura, ¿no? Que infraestructura debe acompañar a estas posibilidades de incorporar nuevos tramos para esta modalidad. Apoyo a PYME, hemos consolidado con nuestras 33 cámaras una hoja de ruta para transitar también transversalmente con nuestro entramado empresario más relevante, las pymes, cada una de las iniciativas que puedan justamente mejorar la situación de este entramado y de sus actividades. Desde ya involucra temas que hacen al orden fiscal y tributario, al marco de lo que es el régimen de inversiones, empleo, después comercio exterior, financiamiento, lo que mencionaba también Gustavo, acceso al financiamiento en lo particular, ver cómo logramos flexibilizar todas esas exigencias y tener un acceso efectivo, y después lo que es la agenda también de simplificación y desburocratización. Fomento a la internacionalización para posicionar la industria de alimentos y bebidas en el mundo. Acá estamos con una aspiración de tener una agenda de acceso a mercados mucho más agresiva. Algo se mencionaba también como definiciones de gobierno respecto de los acuerdos de libre comercio. Nosotros estamos acompañando en esa línea, pero el mayor aporte de esta entidad
ha sido en facilitar a cada una de las autoridades que tienen injerencia en esta agenda de un inventario de todo tipo de dificultades para el acceso a los principales mercados o por lo menos mercados estratégicos. La idea es que las autoridades se nutran de lo que los sectores ya tenemos identificado como dificultad para acceder o para la apertura de algún mercado y que esto forme parte de la actividad oficial. Así que estamos trabajando en esto, siendo interactivos para tener justamente recibir feedback de cómo es el resultado de la intervención de las autoridades, buscando realmente concretar y asegurar el acceso a los mercados. Después, desde ya participamos de todo lo que es la agenda regulatoria. Sé que durante esta jornada se va a abordar el marco regulatorio en relación a lo que es el sistema de etiquetado frontal. No me quiero adelantar a ello porque van a profundizar en las últimas actualizaciones, pero sí dejar en claro que el Gobierno ha ratificado su compromiso, tanto el Ministro de Salud como el Ministerio de Economía a través de Pablo Lavigne, quien participa del Punto Focal Mercosur, y también del Canciller, de avanzar en la armonización normativa en materia de etiquetado frontal a nivel Mercosur. Bueno, y esto es parte, digamos, de lo que nosotros hemos conformado como agenda en materia de internacionalización, que también interactúa con el último eje también de trabajo y de gestión, que tiene que ver con la simplificación y desregulación. Desde COPAL hemos consolidado un documento que es nuestro punto de interacción con el ministro Sturzenegger, donde hemos relevado 7 áreas de política pública con más de 70 propuestas en materia de simplificación. Acá sí los invito a que puedan acercar todo tipo de iniciativas. Esto responde al día a día. A veces nos limitamos a imaginar las posibilidades de transformación y créanme que en el día a día seguramente hay muchísimas situaciones que les generan estrés, que cargan administrativamente e innecesariamente las posibilidades que tienen para focalizar también los esfuerzos en cosas que los va a permitir sin ninguna duda crecer. Agenda de simplificación que se inició con el mapeo del marco normativo que hacía al sistema de importaciones de la gestión anterior, sistema verdaderamente discrecional y que ha significado un dolor de cabeza seguramente para todos nosotros, para todos ustedes, porque presentaba muchísimas dificultades para poder hacer frente o disponer de las materias primas e insumos para la producción. Y con esa experiencia nos animamos a poder facilitarle también a las distintas áreas de gobierno todo tipo de mapeo normativo y propuestas justamente para simplificar y tener un entorno mucho más eficiente y transparente para nuestras actividades. Y este es un documento, como les decía, interactivo que barre les diría todas las áreas clave de política pública y que conversa con cada una de las autoridades de gobierno. Y ya para terminar, estoy bien con el tiempo, compartirles perspectivas empresarias de la industria de alimentos y bebidas, una encuesta que lleva adelante la UIA, la Unión Industrial Argentina. Lo que hice fue sacar el extracto o el capítulo de nuestro entramado empresario, que da cuenta que en términos de lo que es el año actual versus el año pasado, mejora la evaluación de nuestro entramado respecto de la situación económica de la empresa, respecto de la situación de su sector de actividad y también respecto de la situación económica del país. Y esto además denota, digamos, mayor optimismo de cara al próximo año y para nosotros de alguna manera actúa como termómetro, nos ayuda a tener un mejor entendimiento del impacto que están teniendo las distintas medidas o pasos que se van dando, tanto por parte del gobierno como también por parte de la agenda que como entidad podemos impulsar y también concretar. Así que nos alienta. De todas maneras, nosotros somos muy prudentes, pero nos sirve y nos suma el entender cómo se percibe desde el entramado empresario lo que se va impulsando. Y ya cerrando,
me parece importante como mensaje, primero que desde ya está la entidad abierta, la agenda está abierta para que todos puedan interactuar con ella, para que todos puedan animarse a acercarnos iniciativas que nos permitan, como les decía, ampliar nuestro campo, nuestra cobertura como entidad. Es importante, lo mencionaba Gustavo, aprovechar el contexto de oportunidad, que no se convierta en un costo de oportunidad por no animarnos a proponer. Es importante salir de la zona de confort, es importante que también desde la dirigencia de la actividad que a mí me corresponde, tengamos la mayor capacidad de diálogo y también de conciliación posible. Está en el esfuerzo, créanme, de nuestro día a día, el espíritu de poder conciliar asumiendo que las diferencias son naturales y que necesitamos encontrar siempre alternativas para lograr esos escenarios superadores. Nosotros estamos convencidos que Argentina necesita exportar para crecer y tiene que ser de la mano de la industria de alimentos y bebidas. Los dejo, muchas gracias y bueno, que tengan una excelente jornada.